La Revolución Holandesa fue la lucha religioso-ideológica, política y socioeconómica de las 17 provincias para la independencia del dominio español. Por su duración, las acciones armadas asociadas a la revolución también se denominan Guerra de los 80 años. Como resultado de la revolución, se reconoció la independencia de las 7 provincias unidas. Las áreas, ahora conocidas como Bélgica y Luxemburgo, fueron llamadas Países Bajos del Sur. El primer líder de los Países Bajos fue Guillermo de Orange. La Revolución Holandesa fue uno de los primeros levantamientos de liberación nacional exitosos en Europa y condujo al surgimiento de una federación relacionada con las primeras repúblicas europeas modernas. Al principio, España logró reprimir todo tipo de protestas. Sin embargo, en 1572, los rebeldes capturaron Brielle y estalló la revolución. Las provincias del norte obtuvieron la independencia, primero de facto y en 1748 mediante tratado. Durante la guerra, la República Holandesa creció y se fortaleció rápidamente, convirtiéndose en una potencia global gracias a su marina mercante, su economía y ciencia en desarrollo, además de su crecimiento cultural. El sur de los Países Bajos permaneció bajo dominio español durante un tiempo. Sin embargo, el largo dominio opresivo de España en el sur provocó que la élite financiera, intelectual y cultural huyera hacia el norte, lo que contribuyó a la prosperidad de la República Holandesa. Al final de la guerra, en 1648, Francia había capturado grandes zonas del sur de los Países Bajos y bajo el liderazgo del cardenal Richelieu y Luis XIII, se alió con la República Holandesa contra España en la década de 1630. La primera etapa del conflicto se basó en la lucha holandesa por la independencia. Sin embargo, en el centro de la etapa posterior estuvo la declaración oficial de las Provincias Unidas Independientes de facto. Esta etapa coincidió con el surgimiento de la República Holandesa como una fuerza poderosa y el establecimiento del imperio colonial holandés. Carlos V heredó España de su madre Juana la Loca y los Países Bajos de su padre Felipe el Hermoso. El propio Carlos nació en lo que entonces eran Países Bajos en la ciudad de Gante. En 1649 emitió la sanción pragmática que separó a las 17 provincias del Sacro Imperio Romano y las convirtió en posesión hereditaria de la Casa Habsburgo. En 1555 renunció a los Países Bajos en favor de su hijo Felipe II y en 1556 renunció a la corona española. La mala cosecha de 1566, el aumento de los impuestos y la intolerancia hacia el protestantismo cada vez más popular dieron lugar a una reacción en forma de levantamiento iconoclasta, el cual fue provocado por agitadores protestantes. En ese momento, Margarita de Parma era la gobernadora de los Países Bajos. Sin embargo, en 1567, el rey español envió al duque de Alba con amplios poderes, cuyas medidas anticrisis literalmente hicieron estallar al país. Los Países Bajos incluían regiones económicamente desarrolladas con un alto nivel de vida, incluida Flandes, que estuvo durante mucho tiempo bajo el dominio de los reyes franceses. El imperio mundial del rey Carlos V incluía vastos territorios americanos y europeos, cuyo control y protección se vio obstaculizado por el enorme tamaño del imperio. Este gran estado estuvo casi continuamente en guerra con sus vecinos de Europa, sobre todo Francia, en las guerras italianas y con los turcos en el Mediterráneo. También se libraron guerras contra los príncipes protestantes en Alemania. El país pagó altos impuestos para financiar estas guerras, pero en los Países Bajos se las percibió como innecesarias y a veces incluso perjudiciales, ya que estaban dirigidas contra sus socios comerciales más importantes. En el siglo XVI, las ideas del protestantismo se difundieron rápidamente en la parte norte de Europa. Los protestantes holandeses, tras las represiones iniciales, fueron aceptados por las autoridades y comenzaron a ser tratados con tolerancia. En la década de 1560, la comunidad protestante calvinista había alcanzado un estatus legal. En una sociedad dependiente del comercio, como los Países Bajos, la libertad y la tolerancia eran las principales cuestiones.
las autoridades del gobierno local comenzaron a implementar un curso para la convivencia pacífica de diferentes movimientos religiosos. Al mismo tiempo, los protestantes holandeses, con su estilo de vida modesto, parecían más atractivos a los ojos de la población común en comparación con los hábitos lujosos, según todos los indicios, del clero católico. Sin embargo, Carlos V y luego Felipe II consideraron que era su deber luchar contra el protestantismo, el cual consideraban una herejía desde el punto de vista de la Iglesia Católica. La persecución de los protestantes provocó un aumento de la tensión. La situación se volvió tensa, lo que se hizo especialmente evidente en la segunda mitad del siglo. Felipe envió tropas para reprimir la revuelta y transformar los Países Bajos en una región católica. Una característica de la Baja Edad Media en los Países Bajos fue que muchos representantes de la élite empresarial holandesa ya no eran aristócratas hereditarios, sino que procedían de familias humildes que habían alcanzado su estatus durante los últimos siglos. En este conjunto de principados aristocráticos, dispersos, aliados y bajo el liderazgo de los duques de Borgoña, la alta nobleza y sus gobernantes destacaban más que nunca. Así, en el siglo XV, Bruselas se convirtió en la capital de facto de 17 provincias. Ya en la Edad Media, las regiones de los Países Bajos, representadas por la nobleza y los comerciantes, gozaban de una considerable autonomía en el nombramiento de administradores. Carlos V y Felipe II mejoraron la administración del imperio, aumentando la autoridad del gobierno central en materia de leyes e impuestos, lo que provocó el descontento entre la nobleza y los comerciantes. Un ejemplo de ello fue la toma del poder de la ciudad de Utrecht en 1528, cuando Carlos V sustituyó el Consejo de Gremio de Maestros que gobernaba la ciudad por su propio virrey, decidió tomar el poder sobre toda la provincia de Utrecht. Carlos ordenó la construcción del gran castillo fortificado de Brevenburg para protegerse del Principado de Gerne y controlar a los ciudadanos de Utrecht. Bajo el mando de María de Austria, la autoridad tradicional de los gobernadores y la alta nobleza fue reemplazada por juristas profesionales en el Consejo de Estado. En 1556, Carlos pasó el trono a su hijo Felipe II. Carlos, a pesar de sus duros métodos, era visto como el gobernante que los Países Bajos necesitaban. Felipe creció en España y no hablaba ni flamenco ni francés. Durante el reinado de Felipe, la situación en los Países Bajos empeoró debido al aumento de los impuestos, la supresión del protestantismo y la centralización del poder. El creciente conflicto alcanzó un punto de ebullición y finalmente condujo a la Guerra de Independencia. Como parte de sus esfuerzos por crear un gobierno estable y confiable para los Países Bajos, Felipe nombró a Margarita de Parma como gobernante de los Países Bajos. Continuó la política de su padre de nombrar miembros de la alta nobleza de los Países Bajos para el Consejo de Estado, el cual era el órgano de gobierno de las 17 provincias. Nombró al frente de este consejo a Antoine Perrenot, el cual era su amigo y confidente. Sin embargo, ya en 1558, los estados de las provincias y el Estado General de los Países Bajos comenzaron a contradecir los deseos de Felipe, objetando sus políticas fiscales y exigiendo la retirada de las tropas españolas del sur de los Países Bajos. Durante las reformas posteriores, Felipe encontró una fuerte oposición. Algunos de los nobles más influyentes, incluido el conde de Knock y Felipe de Montmorency, dimitieron del Consejo de Estado mientras Antoine lo dirigió. Durante el mismo periodo, a pesar del ajuste del poder, aumentaron las protestas religiosas. En diciembre de 1565, un grupo de nobles holandeses redactó un documento conocido como Compromiso de los Nobles. Los primeros firmantes del Acta de Compromiso y sus iniciadores fueron Luis de Nassau, Nicolás de Hame, Brededore, entre otros. El documento, distribuido en secreto, pronto se cubrió con una gran cantidad de firmas, nobles, habitantes de la ciudad, católicos y calvinistas. Los confederados juraron que no infringirían ni la gloria de Dios ni el poder real. Por el contrario, su objetivo era el establecimiento del poder real y la destrucción de todos los disturbios, rebeliones, partidos y conspiraciones.
se comprometieron a permanecer en una unión indisoluble y protegerse mutuamente de la persecución. El ambiente en los Países Bajos era tenso debido a la revuelta de los líderes calvinistas, la hambruna tras una mala cosecha en 1565 y las dificultades económicas debido a la Gran Guerra del Norte. A principios de agosto de 1566, la iglesia del monasterio de Stenborg en Flandes fue saqueada bajo el liderazgo del predicador Sebastián Mate. A este incidente le siguió una serie de disturbios similares en Flandes y los Países Bajos pronto se convirtieron en el escenario de un movimiento iconoclasta masivo de calvinistas que irrumpieron en iglesias y otros edificios religiosos, profanaron y destruyeron estatuas e imágenes de santos católicos en todo el país. Según los calvinistas, estas estatuas representaban la adoración de ídolos. Las acciones de los iconoclastas dividieron a la nobleza en dos bandos. Felipe perdió el control de la situación en los Países Bajos y envió un ejército a reprimir la rebelión. El 22 de agosto de 1567, Fernando Álvarez, más conocido como el Duque de Alba, entró en Bruselas al frente de 10.000 hombres. Alba llegó con instrucciones de Felipe que ordenaba que, habiendo capturado a los ciudadanos más honorables del país, posteriormente enviarlos a la muerte, confiscar sus bienes al tesoro y mantener la fe católica en todo su rigor. La muerte del príncipe de Orange, Edmond, Horn y otros se decidió de antemano, pero de los tres líderes, Alba logró atraer solo a Edmond y a Horn a sus redes y los arrestó el 9 de septiembre de 1567. El juicio fue llamado el Consejo de los Disturbios y del pueblo recibió el nombre del Consejo Sangriento. En 3 meses, Alba envió hasta 1.800 personas al cadalso. Cada persona que fue llevada a la investigación ya había sido condenada. Para ello, bastaba la más mínima sospecha, incluso la calumnia por parte del enemigo, y el tribunal no dictó una sentencia más indulgente que la pena de muerte y la confiscación de bienes. Los príncipes de Orange, Guillermo y Luis, también fueron invitados al juicio, pero por prudencia no se presentaron. Por el contrario, en la primavera de 1568, iniciaron una guerra desde Alemania. Al principio, sin embargo, solo empeoraron la terrible situación de su país. La victoria obtenida por Luis en mayo de 1568 en la batalla de Heidelberg impulsó a Alba a ejecutar a Egmont, Horn y otros nobles, y retribuyó la victoria de Luis con 2 victorias y operaciones muy hábiles contra Guillermo, a quien expulsó por completo del país en octubre de 1568. Pero España se vio obstaculizada por el hecho de que se vio obligada a librar la guerra en diferentes frentes al mismo tiempo. La lucha contra el Imperio Otomano en el Mediterráneo limitó el poder militar desplegado contra los rebeldes en Holanda. Ya en 1566, con la ayuda diplomática francesa, Guillermo de Orange pidió apoyo al Imperio Otomano. El Imperio Otomano ofreció asistencia militar directa a los rebeldes. En primer lugar, a través de la conexión de Joseph Nazi con los protestantes en Amberes, y en segundo lugar, a través de una carta de Solimán el Magnífico a los luteranos en Flandes, ofreciendo asistencia con tropas a la primera solicitud. Solimán incluso afirmó que se consideraba religiosamente cercano a los protestantes, ya que no adoraban a los ídolos, creían en un solo Dios y lucharon contra el Papa y el Emperador. El lema de los holandeses se convirtió en mejores turcos que el Papa, e incluso tenían una pancarta roja con una media luna que recordaba la bandera turca. Los turcos continuaron apoyando a los Países Bajos junto con los franceses y los ingleses, y también apoyaron a los protestantes y calvinistas como una forma de oponerse a los Habsburgo en Europa. En los Países Bajos comenzaron de nuevo las masacres sangrientas. El número de ejecuciones pronto alcanzó varios miles. Se confiscaron propiedades por valor de 30 millones de táleros, se suspendió el comercio y la industria, y cientos de miles de personas huyeron al extranjero. Después de esto, comenzó la opresión con la ayuda de nuevos impuestos. En marzo de 1569, los funcionarios del gobierno de Bruselas tuvieron que dar su consentimiento a 3 decretos que establecían la recaudación del 1% sobre todos los bienes muebles e inmuebles, el 5% sobre la venta de tierras en propiedad
y el 10% sobre el precio de cualquier artículo vendido. Estos decretos asestaron un golpe a la industria y el comercio, y el desastre político se hizo inevitable. No pudo evitarse mediante algo así como una amnistía promulgada el 4 de julio de 1570, aunque todos los edictos permanecieron en rigor, y cuando se intentó recaudar nuevos impuestos el 31 de julio de 1571, se cerraron todas las tiendas, no hubo compra ni venta, cesó todo el trabajo y todo el movimiento industrial. Esta situación llevó a que grandes masas de la población se quedaran sin trabajo y sin capacidad de alimentarse a sí mismos y a sus familias. Los hombres comenzaron a abandonar las ciudades, uniéndose a destacamentos de la resistencia de mar y bosque. Comenzó una guerra de guerrillas masiva contra los españoles, los rebeldes del mar, que gozaban del apoyo tácito de Inglaterra y Francia, y anteriormente habían llevado incautaciones corsarias de barcos españoles. Comenzaron a realizar operaciones militares sistemáticas, a menudo junto a rebeldes del bosque. Guillermo hizo todo lo posible para abastecerlos y controlar sus actividades. Las demandas de Alba de nuevos impuestos provocaron fuertes protestas tanto de protestantes como de católicos. El apoyo de los rebeldes también creció debido al gran grupo de refugiados que huyeron del país durante el mandato de Alba. El 1 de abril de 1572, los rebeldes, bajo el mando de su líder, el conde de la Marque, capturaron inesperadamente la ciudad casi indefensa de Brielle. Gracias a esta ciudad fortificada, los rebeldes consiguieron un punto de apoyo y, lo que es más importante, una señal de victoria en el norte del país. Esta fue la señal para que los protestantes de la Baja Holanda se levantaran una vez más. La mayoría de las ciudades más importantes de las provincias de Holanda y Zelanda declararon lealtad a los rebeldes. Las excepciones notables fueron Ámsterdam y Middelburg, que siguieron siendo católicas hasta 1578. Guillermo fue colocado a la cabeza del movimiento. Fue reconocido como gobernador general de las regiones de Holanda, Zelanda, Frisia y Utrecht. En una reunión celebrada en Dordrecht en julio de 1572, se decidió que el poder se distribuiría entre Orange y los estados. Con la creciente influencia de los rebeldes en las provincias del norte, la guerra entró en una fase decisiva. También aumentaron las divisiones entre los holandeses. Por un lado, había una mayoría calvinista que quería continuar la lucha contra el católico Felipe y convertir a todos los ciudadanos holandeses al calvinismo. Por otro lado, en los Países Bajos había una minoría católica que quería permanecer leal al gobernante y su administración en Bruselas. Guillermo se convirtió en una figura central al reunir a estos grupos en torno a un objetivo común. Finalmente, se vio obligado a cambiarse a los calvinistas más radicales, precisamente porque los calvinistas eran los más fanáticos en la lucha contra los españoles. En lugar del duque de Alba, que no pudo hacer frente a la rebelión, en 1573 se nombró un nuevo gobernador en los Países Bajos, Luis de Requesens. Pero, durante los 3 años de su dominio, los españoles no lograron cambiar el rumbo de la lucha contra los rebeldes. En 1575, España se declaró en quiebra, lo que provocó retrasos en el pago de los mercenarios, y el 4 de noviembre de 1576 dio lugar a una rebelión llamada la Furia Española, durante la cual los soldados españoles saquearon Amberes y mataron a unos 8.000 de sus habitantes. Estos acontecimientos fortalecieron la determinación de los rebeldes de las 17 provincias de tomar su destino en sus propias manos. El 8 de noviembre de 1576 se concluyó un acuerdo entre las provincias del norte y el sur de los Países Bajos que proclamaba la tolerancia religiosa y la unidad política para luchar contra las fuerzas españolas. En la mayoría de las provincias católicas, el daño causado por las tropas extranjeras fue el principal motivo para entrar en un enfrentamiento abierto con los españoles, mientras que formalmente se conservó el poder de Felipe. Sin embargo, continuaron los enfrentamientos religiosos esporádicos y España, utilizando suministros de oro del Nuevo Mundo, envió un nuevo ejército al mando de Alejandro Farnesio. El 6 de enero de 1579, algunas provincias del sur, descontentas con el calvinismo agresivo de las provincias del norte, expresaron lealtad
al rey español y firmaron la Unión de Arras, lo que supuso el rechazo de los acuerdos de la pacificación de Gante. El 23 de enero de 1579, en respuesta a la Unión de Arras, Guillermo unió las provincias del norte de Holanda en la Unión de Utrecht. Las ciudades de Brujas, Gante, Amberes y Bruselas en el sur de los Países Bajos apoyaron y se unieron a la Unión del Norte de Utrecht. Así, las 17 provincias quedaron divididas entre las rebeldes del norte y las del sur se sometieron al rey español. A las 5 provincias que firmaron la Unión de Utrecht se unieron ese mismo año 2 más, las cuales consolidaron la unión y sirvieron de base jurídica para la formación de un nuevo estado, la República de las Provincias Unidas de los Países Bajos. Los Estados Generales intentaron encontrar un sustituto adecuado para Felipe. La elección natural para el papel de defensora de los Países Bajos parecía ser la reina protestante Isabel de Inglaterra, pero ella no quiso intervenir directamente en la situación. Tras la negativa de Isabel, los Estados Generales invitaron a gobernar al hermano menor del rey francés, el duque de Anjou. Este estuvo de acuerdo con la condición de que los Países Bajos condenaran oficialmente cualquier manifestación de lealtad a Felipe. En 1581 se publicó el acta de abdicación que declaraba que el rey de España no había desempeñado sus funciones en los Países Bajos y por tanto ya no era considerado el rey legítimo allí. Anjou, sin embargo, sentía una profunda desconfianza por parte de la población y estaba cada vez más preocupado por los límites de su influencia. Después de algunos esfuerzos por consolidar su poder mediante acciones militares, este abandonó a los Países Bajos en 1583. Tras el acta de abdicación, España volvió a enviar un nuevo ejército contra las Provincias Unidas. Este ejército, dirigido por Alejandro Farnese, duque de Parma, conquistó la mayor parte de Flandes y Brabante, así como una parte importante de las provincias del noreste, restaurando el catolicismo en todas las partes y sometiendo a los protestantes a ejecuciones y torturas. Amberes, en aquel momento la ciudad más grande de los Países Bajos, cayó en el año 1585, provocando que más de la mitad de su población huyera al norte. La población de Amberes cayó de 100.000 habitantes en 1560 a 42.000 en 1590. Guillermo, proscrito por Felipe en marzo de 1580, fue asesinado por el partidario del rey Baltasar Gerard el 10 de julio de 1584. Los Países Bajos quedaron divididos en una parte, el norte independiente, y una parte sur que permaneció bajo dominio español. La mayor parte de la población del norte profesaba el protestantismo. El sur, controlado por los españoles, siguió siendo un bastión del catolicismo. La mayoría de los protestantes huyeron hacia el norte y España mantuvo un gran ejército en el sur del país. Las Provincias Unidas buscaron el apoyo de los tradicionales rivales de España y de febrero a mayo de 1585 incluso ofrecieron soberanía sobre los Países Bajos a cada uno de los monarcas de Francia e Inglaterra. A pesar de muchos años de apoyo no oficial a las Provincias Unidas, la reina Isabel, queriendo evitar un choque frontal con España, no lo proclamó oficialmente. Un año antes, los católicos de Francia firmaron un tratado con España destinado a exterminar a los protestantes franceses. Temiendo que Francia cayera bajo el control de los Habsburgo, Isabel tomó medidas. Envió al conde de Leicester a los Países Bajos como señor regente con un destacamento de 6.000 soldados, incluidos 1.000 jinetes. El conde se puso al lado de los calvinistas radicales, lo que enajenó a católicos y moderados. Tratando de fortalecer su poder a expensas de la independencia de las provincias, el conde puso a los patricios holandeses en su contra y un año después, habiendo perdido el apoyo del pueblo, regresó a Inglaterra. Los Estados Generales nombraron a Moritz de Orange, de 20 años, comandante del ejército holandés. El 7 de septiembre de 1589, Felipe ordenó la retirada de todas las fuerzas disponibles hacia el sur en un intento de impedir que Enrique de Navarra se convirtiera en rey de Francia. Para España, los Países Bajos se convirtieron en uno de los oponentes en las guerras de religión francesas. Las fronteras modernas de los Países Bajos se formaron principalmente
como resultado de las campañas de Moritz. Una de las características más notables de esta guerra fue el malestar del ejército español, provocado por los retrasos de los pagos. Se produjeron al menos 40 motines entre el año 1570 y 1607. Cuando el rey Enrique IV de Francia declaró la guerra a España, el gobierno español se declaró en quiebra. Sin embargo, al recuperar el control del mar, España pudo aumentar significativamente el suministro de oro y plata de América, lo que permitió aumentar la presión militar sobre Inglaterra y Francia. Después de concluir un tratado con Francia en 1598, Felipe cedió los Países Bajos a su hija Isabel y a su marido y a su sobrino Alberto VII de Austria. En esta época, Moritz lideró la toma de importantes ciudades del país. Esta campaña tuvo lugar en las zonas fronterizas de los Países Bajos modernos. Había paz en el corazón de los Países Bajos, que más tarde se convirtió en la Edad de Oro holandesa. El poder español en los Países Bajos del Sur se mantuvo fuerte. Sin embargo, el control de Zelanda permitió a los Países Bajos del Norte regular el tráfico a través del estuario de Escalda, el cual unía el importante puerto de Amberes con el mar. El puerto de Ámsterdam se benefició enormemente del bloqueo del puerto de Amberes. Sin embargo, por sugerencia de Moritz, en 1600 comenzó la campaña para la liberación de los Países Bajos del Sur. Esta campaña también tenía como objetivo eliminar la amenaza al comercio holandés creada por el comercio español a los comerciantes de Dunkerque. Los españoles reforzaron sus posiciones a lo largo de la costa, que desembocaría en la batalla de Newport. El ejército de los Estados Generales obtuvo reconocimiento para sí mismo y para su comandante al derrotar a las fuerzas españolas en batalla abierta. Moritz detuvo la marcha hacia Dunkerque y regresó a las provincias del norte. La división de los Países Bajos en estados separados se convirtió en un hecho consumado. Sin eliminar la amenaza al comercio que planteaba Dunkerque, los Países Bajos crearon sus fuerzas navales para proteger el comercio marítimo, el cual creció significativamente tras la creación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. El fortalecimiento de la flota holandesa se convirtió en un elemento disuasorio para las ambiciones navales en España. En 1609 se declaró un alto al fuego, seguido de una tregua de 12 años entre las Provincias Unidas y los estados del sur controlados por España. Esta paz fue mediada por Francia e Inglaterra. Durante la tregua surgieron dos facciones en el campo holandés, las cuales eran política y religiosamente opuestas. Por un lado estaban los seguidores del teólogo Jacobo Arminio. Los arminios pertenecían al movimiento de los protestantes y eran, por regla general, comerciantes ricos que aceptaban una interpretación de la Biblia más estricta que los calvinistas clásicos. Además, creían que los Países Bajos deberían ser una república. Estos se opusieron a los omarianos más radicales, quienes en 1610 declararon abiertamente su lealtad al príncipe Moritz. En 1617, el conflicto se intensificó cuando los republicanos aprobaron una resolución que permitía a las ciudades tomar medidas contra los omarianos. Sin embargo, Oldenbarnevelt fue acusado de traición por el príncipe Moritz, arrestado y ejecutado en 1619. Hugo Grocio abandonaría el país tras escapar del encarcelamiento en el castillo de Lowenstein. Las negociaciones de paz posteriormente se vieron obstaculizadas por dos cuestiones no resueltas. En primer lugar, se contrastó la demanda española de libertad religiosa para los católicos en los Países Bajos del Norte con la demanda holandesa de libertad para los protestantes en los Países Bajos del Sur. En segundo lugar, hubo desacuerdos sobre las rutas comerciales en varias colonias, las cuales no pudieron resolverse. Los españoles hicieron un último esfuerzo por conquistar el norte y los holandeses utilizaron sus fuerzas navales para ampliar las rutas comerciales coloniales en detrimento de España. La guerra se reanudó y pasó a formar parte de la Guerra de los 30 años. En 1622, un ataque español a la importante fortaleza de Bergen fue rechazado. Sin embargo, en abril de 1625, Moritz murió mientras los españoles, bajo el mando del general Ambrosio Spinola, asediaban la ciudad de Breda, la cual fue capturada por los españoles
en junio de 1625. Tras esta victoria española, el medio hermano de Moritz, Federico Enrique, tomó el control del ejército, capturó ciudades importantes en 1629, incluyendo la más grande del norte de Brabante, la cual se consideraba inexpugnable. Su pérdida fue un duro golpe para los españoles. En 1632, Federico Enrique capturó Venlo, Roermond y Maastricht. Sin embargo, los intentos de atacar Amberes y Bruselas fracasaron debido a la falta de apoyo de la población flamenca. Esto se vio al saqueo durante la guerra como a la conversión al catolicismo de una nueva generación de residentes de Flandes y Brabante, lo cual generó desconfianza hacia la Holanda calvinista, incluso más que hacia los ocupantes españoles. El 30 de enero de 1648 finalmente concluiría la guerra con la firma del Tratado de Münster entre España y los Países Bajos. El 15 de mayo de 1648 en Münster, las partes intercambiaron copias ratificadas del tratado. Este tratado formó parte de la Paz Europea de Westfalia, la cual puso fin a la Guerra de los 30 años. El tratado alineó el equilibrio de poder en Europa Occidental con el equilibrio de poder real, es decir, la República de los Países Bajos fue reconocida como un estado independiente y retuvo el control sobre los territorios conquistados en las últimas etapas de la guerra. La paz no duró y surgirían nuevas potencias mundiales. Ya en 1652, 4 años después de la firma, surgió un nuevo conflicto en Europa. Las repúblicas holandesa e inglesa entrarían en guerra, pero ese es tema para otro video. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.